Nos hemos parado por un instante la grandeza que supone que Jesús se pare y le mire. Que Jesús no esté borracho de éxito. Porque Jesús estaba rodeado de gente. ¿Por qué Jesús mira a ese pobre mendigo? ¿Qué le va a aportar ese mendigo? Y Jesús, sin embargo, se para. Llamadle. O sea, aquellos que le rechazaban, ahora Jesús le dice, llamadle. Y ese pobre mendigo que está a la vera del camino, que tiene solamente un manto, no tiene más, pega un salto, deja ese manto y se va a Jesús. Claro, tenemos que penetrar en las experiencias que ahí se narran. Experiencias de los que se encuentran con Jesús y las experiencias de Jesús. Porque profundizando en esas experiencias, a lo mejor nosotros nos damos cuenta que habitualmente somos aquellos que impiden que la gente se acerque a Jesús. Y a lo mejor a uno, este evangelio lo que le dice es que tú eres un impedimento a la gente. En cambio otro verdaderamente está pasando un momento de ceguera, pero se ensimisma en su ceguera, se cierra sobre su ceguera, no quiere ver a Jesús, no pide a Jesús, está tan humillado en su ceguera que entra en depresión. Y en cambio Bartimeo se le convierte como en aquella posibilidad que puede él ser en la ceguera. Y entonces uno empieza a caerse en la cuenta, cada uno de una forma diferente, que lo que ahí se está narrando nuestra vida. Y que lo que ahí ocurre hace 2000 años en el camino de Jericó a Jerusalén, puede, si le dejamos, que ocurra en nuestra vida. Y si ocurre, pero para que ocurra, yo tengo que aceptar que soy ciego. Porque a veces no aceptamos nuestra experiencia. O tengo que aceptar que soy un gruñón o un impedimento. Para que la experiencia que narra el Evangelio me encuentre a mí, tengo yo que ser sincero con mi experiencia. Y muchas veces el Evangelio no nos dice nada, no porque el Evangelio no diga nada, sino porque nosotros no queremos que nos diga nada. Y por eso no hacemos experiencia. A veces el Evangelio simplemente nos lo aprendemos de memorieta, el mensaje cristiano, como un cuento, un relato, pero nuestra experiencia va por otro sitio y no se encuentra. Y otras veces el Evangelio nos ilumina, se habla bien, pero es que yo no quiero que me encuentre mi experiencia. Hay una, se me acaba de ocurrir, pero es muy significativa. Hay una gran película que es, no sé si la han visto ustedes, es una de las obras maestras del cine. El Padrino 3. Padrino 3. ¿Han oído la serie del Padrino 1, Padrino 2 y el Padrino? No, creo que aquí también se llamará Padrino. No, porque como se cambia. Al Pacino, que ha sido Corleone durante las 3 películas, este hombre quiere salir del mal, quiere que sus hijos no queden contaminados por la mafia, quiere sacar a un hijo es cantante de ópera, y otra hija que se iba a casar con un mafioso, un ahijado suyo. Él le obliga al ahijado que no se case con su hija para que su hija tampoco salga de la mafia. Y él, para salir de la mafia, empieza a invertir el dinero. ¡Qué susto! Él empieza a invertir el dinero
en la banca vaticana lo que ocurrió en los años 80. Empieza a invertir en la banca y se nota, y él dice, se encuentra que hay peor gente en la banca vaticana que él. Pero bueno, si yo quiero salir del mal, me voy a la banca vaticana, la banca vaticana, dice, me encuentro gente más mafiosa que yo. Pero aquí viene la anécdota. Aquí viene la anécdota. Entonces él le dicen que hable con un cardenal santo. Ese cardenal santo, según la película, será luego después Juan Pablo I. Entonces él va a hablar y entonces el cardenal le dice, mire, venga. Entonces están en un claustro, hay una fuente con piedras, con guijarros, con piedras. Coge una piedra, el cardenal, y la rompe. ¿Cómo está esta piedra por dentro? Dice, está seca. Esto es lo que pasa a muchos hombres y mujeres de iglesia, que llevan años y años y años en la iglesia. Están mojados por fuera, pero su corazón está seco. Podemos estar en la iglesia años y años y años. Si no hacemos experiencia de fe, incluso tendremos hábitos cristianos. Iremos todos los domingos a misa. Rezaremos el rosario. Daremos alguna limosna. Pero nuestro corazón estará seco. Hay un imperativo de experiencia. El cristiano tiene un imperativo de experiencia, de haberse encontrado con Cristo. Como esto solo, oiga lo que voy a decir que es muy fuerte. Como esto es solo fruto de la gracia, no depende de nosotros. No depende de la madre hacia su hijo, del padre, del hermano. Es gracia que la tenemos que pedir. A veces falseamos la experiencia. Nos es más fácil hacer un montaje que pueda parecer que hemos experimentado algo, a que como unos pobres pedir al Señor que nos abra los ojos y el corazón a su palabra, a su gracia, y que Él haga en nosotros nuestra experiencia. Es más fácil montar algo impactante que nos llene de fervor y decimos, hemos hecho experiencia de Dios. Puede ser que sí o puede ser que no. Porque habitualmente la experiencia de Dios, ya le dije el segundo día, es como una brisa suave. ¿Saben por qué? Porque Dios es tan celoso de nuestra libertad que no se quiere imponer. Ahora entienden ustedes la frase del Papa Francisco. La Iglesia no es proselitista. La Iglesia no fuerza la experiencia. La Iglesia no genera adeptos. La Iglesia evangeliza.
Es como la brisa. Es la brisa que entra en nuestro corazón y le transforma. Ese guijarro que estaba en la fuente de la película da lo mismo que esté en una fuente que echa un chorrito pequeño pero está tapado de agua, que esté debajo de una catarata que le pega el golpe del agua muy fuerte. El corazón seguirá siendo seco. Solo el Señor, con su gracia, tiene poder para penetrar en el corazón. ¿Dónde ocurre esto de forma privilegiada? ¿Dónde? En la comunidad cristiana. Dios no ha querido salvarnos, dice el concilio, individualmente. Dios nos ha querido salvar formando un pueblo. No ha querido salvarnos individualmente. Y nosotros buscamos a veces la salvación individual. O en el mejor de los casos incluso también para los míos, para mi familia. Pero los demás, en mi pueblo se dice, allá se la ventile. La comunidad es el seno materno en el que nace, crece la vocación específica para el servicio de la catequesis. Ojo, para ser agente de pastoral, para formarse. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. No existe la comunidad perfecta. No existe. Entre otras cosas, porque el primero que no es perfecto soy yo. Entonces yo no puedo pedir la perfección a los demás que yo no tengo. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. Es en ella donde se hace experiencia de la misericordia de Dios y donde uno se ejercita en la acogida y en el perdón mutuo. La comunidad que experimenta el poder de la fe y sabe cómo vivir y dar testimonio del amor, anuncia y educa de manera completamente natural. El lugar por excelencia para la formación de los agentes de pastoral es, por tanto, la comunidad cristiana, que en la variedad de sus carismas y ministerios es el ambiente ordinario en el que se aprende y se vive la vida de fe. La comunidad cristiana es el lugar del compartir, es donde contrastamos, es donde nos pulimos. Nos pulimos. Donde yo tengo que relativizar lo mío para comprender lo del otro. Donde veo la complementariedad. Donde mi sensibilidad se ve enriquecida con la sensibilidad del hermano. La comunidad cristiana es el lugar habitual donde uno hace experiencia cristiana. Nosotros, hermanos, buscamos la experiencia en la intimidad, en la soledad. No, en la intimidad y en la soledad, en la oración, tomamos conciencia de la experiencia que hemos hecho en nuestra vida. Hemos confundido el instrumento con la razón de ser. Claro, si yo estoy todo el día en la comunidad y no encuentro nunca un tiempo para pararme, para hacer oración, para caer en la cuenta de lo que estoy viviendo, para caer en la cuenta de cómo Dios está trabajando en mí, pues me pasa desapercibido. Por eso necesito la oración. Pero ¿dónde me encuentro con Dios? Decimos, claro, tenemos que ir a la oración para encontrarnos con Dios. ¡No! Nos encontramos con Dios en la vida ordinaria, pero necesitamos ir a la oración para caer en la cuenta, para darnos cuenta. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es que creemos que el único lugar donde nos encontramos con Dios es en la oración y la vida la desperdiciamos. Pero si es en la vida donde está Dios.
¿Dónde se quiere un matrimonio? ¿Se quiere solamente en los momentos de intimidad? No. ¿O en esas pequeñas conversaciones que tienen? No. Es verdad que se necesitan esas pequeñas conversaciones. Hay del matrimonio que no hable. Hay del matrimonio que no tenga momentos de intimidad. Pero pobre matrimonio que crea que solamente se quieren cuando hablan y cuando tienen momentos de intimidad. El matrimonio se ama las 24 horas del día. Uno porque está trabajando, otro porque está, yo qué sé, llevando al niño al colegio, otro porque está, yo qué sé, lo que sea, cada uno haciendo lo suyo, pero haciéndolo uno por otro, otro por uno y por la familia. Ahí es donde se están amando. Hay de aquel matrimonio que solamente se ama cuando están juntitos. Ahora, entonces, ¿no tienen que estar juntos? Sí, pues tienen que tener momentos para hablar, para iluminar su amor. Algún momento de intimidad. Pero pobre matrimonio que solamente considere que el amor es eso. Pues lo mismo en la vida cristiana. Nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Cristo. Nuestra experiencia de fe se hace en la vida. Pero para poder hacer experiencia de fe en la vida, de vez en cuando nos tenemos que parar, tenemos que leer un poco el Evangelio, tenemos que decir, Señor, es que no me entero, o es que lo estoy pasando fatal, es que no sé dónde estás, cómo tú estás, para que en la oración me ilumine, pero me ilumine en mi vida. No para que yo salga fervoroso de la oración con una experiencia mística. ¿Me estoy explicando? Bueno, pues esto que vale para la vida, vale en la vida comunitaria. Estos días está siendo una experiencia de fe. Convendría pararse a lo mejor la semana que viene y dar gracias por estos días. ¿Dónde van a hacer experiencia de fe? ¿En ese parón para dar gracias a Dios? No, aquí, en estos días de encuentro diocesano, presidido por el obispo, en la fidelidad de ustedes que han venido día tras día, con todo el esfuerzo que ha supuesto. El encuentro entre ustedes. Esto es la experiencia de iglesia. Pero si no sacan un momento, no sacan un momentito, no sacan un momento para darse cuenta de lo que han vivido esta semana, pues la experiencia pasará. Pero la experiencia no será ese momento de oración que hagan ustedes. Es esto la experiencia. Es en la comunidad cristiana donde se hace experiencia de fe. Es el lugar ordinario. ¿Y por qué esa experiencia de fe? Pues tenemos que pasar de los signos a la realidad. Porque esa experiencia de fe real me las tengo que ver con mi hermano que me cae muy mal. Como es una experiencia real, mi hermano tiene una sensibilidad, una espiritualidad y yo otra, y tenemos que complementarnos, porque es la forma de que ambos enriquezcamos y tengamos verdadera experiencia de Dios y no la experiencia de Dios que yo me he montado. No, yo es que soy de tal movimiento, es que nosotros, pues anda que nosotros, pero bueno, tan pequeño es Dios que se circunscribe solo a un camino. Quien haya encontrado su camino, bendito sea Dios, no lo absoluticen. Porque en el momento que absoluticen su camino, ya no es el camino de Dios. Porque Dios es muy grande, Dios es muy grande. Esto está mal, ¿eh? Dios es muy grande y no se puede circunscribir a un camino. Por tanto, ustedes en el camino que estén recorriendo, y aquí hay diferentes movimientos, asociaciones y sensibilidades, está bien, pero relativícenlo.
Ninguno de sus caminos es un absoluto. Si lo absolutizan, están perdiendo a Dios. Han hecho del camino Dios. Al contrario, por eso una parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades, donde todo el mundo aporte lo suyo, se enriquezca. Por eso la iglesia diocesana de Santa Marta les reúne a ustedes con diferentes sensibilidades. Y bendito sea Dios, que cada uno se enriquece, da su perspectiva, complementa, porque ninguno de nosotros, en nuestra propia experiencia, es una experiencia limitada. Tiene que ser una experiencia comunitaria, eclesial, para que sea verdaderamente experiencia de fe y no mi experiencia. Concluyo simplemente enumerando cómo debería ser nuestra experiencia, nuestra espiritualidad. El número 5, lo leo simplemente, para que luego pasemos a la segunda parte. En la formación de los agentes de pastoral es preciso tener en cuenta ciertos criterios que sirvan de referencia para el posterior desarrollo de proyectos formativos. Primer criterio. Tenemos que trabajar una misión, una espiritualidad misionera y evangelizadora. Una espiritualidad es algo profundo, pero no nos encierra sobre nosotros mismos. Es una realidad, es personal. La verdadera espiritualidad cristiana es una espiritualidad misionera y evangelizadora. Experimentamos la fe, hacemos experiencia del mensaje cristiano para ser evangelizadores, no para guardárnoslo nosotros. Durante todo el proceso de formación es vital que se inste en la centralidad de la experiencia espiritual en perspectiva misionera. No es para que tú te recluyas, no es para ti. Cuanto más te dé Dios, es para darlo más. Lo que se te diga al oído, pregónalo desde las azoteas. No, es que es tan íntimo lo que el Señor me dice. Es que esto es una cosa entre Dios y yo. Pero si todo lo que te haya dicho al oído lo tienes que pregonar en las azoteas. Segundo, la formación tiene que ser una formación integral. Se trata de formar a los agentes de pastoral para que puedan impartir no solo una enseñanza, sino una formación cristiana integral, desarrollando tareas de iniciación, de educación, de enseñanza. Se necesitan agentes de pastoral que sean a un tiempo maestro, educadores, testigos. Toda nuestra vida tiene que estar implicada. No solamente la cabeza, no solamente la voluntad, no solamente las celebraciones litúrgicas. Toda nuestra vida tiene que estar implicada. Una formación integral. Porque como tenemos que llevar la representación de Cristo, tenemos que ser personalmente, en toda nuestra personalidad, representar a Cristo, no solamente un aspecto. Tercero, supone un acompañamiento. No podemos formarnos si no estamos acompañados. Por supuesto, acompañamiento eclesial, también incluso acompañamiento grupal y ojalá que acompañamiento personal, espiritual, personal. La Iglesia se siente en el deber de capacitar a sus catequistas, a sus agentes de pastoral, en el arte del acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y formándolos y enviándolos a acompañar a sus hermanos. Porque el acompañamiento es el lugar donde nos podemos descansar, donde podemos contrastar, donde podemos sincerarnos. He aquí por qué yo decía estos días la importancia del padrino. El padrino espiritual, el padrino que tiene una experiencia de fe, con el cual yo puedo contrastar. Al niño, los padres tienen que elegirle un padrino
no, repito, por el interés económico o por el bien parecer o porque es el amigo del papá y del mamá, sino porque consideran que es un testigo cristiano que le puede acompañar en la fe a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto. Tiene que haber una coherencia entre los estilos de formación y lo que va a realizar el agente de pastoral. Claro, si el agente de pastoral va a ser en el despacho de Cáritas, tiene que haber un estilo de formación de sensibilidad, de empatía, de aprender a tratar a las personas, de manifestar la caridad de Cristo. Claro, si es un agente de pastoral que va a animar la liturgia, no puede ser un funcionario. Esa persona tiene que prepararse de modo que la liturgia sea experiencia vital para que luego a través de la lectura no va a lucirse, va a poner su palabra, su voz a la palabra de Dios. A los que cantan. Están al servicio no de su lucimiento, sino de que la comunidad pueda cantar, La perspectiva de la docilitas, es decir, para aprender la autoformación. Una persona inquieta que se forma. Y lo último, la necesidad de formarnos en grupo, como un laboratorio. Ya saben ustedes que en los laboratorios se experimenta lo que luego va a ser realidad. Las medicinas, antes de lanzarlas al mercado, los tratamientos, se experimentan en pequeños laboratorios. Eso es muy importante. Pues la formación tiene que ser en pequeños grupos. En cualquier caso, y termino ya con esto, tiene que ser una formación que incida en la experiencia, que no sea de oídas, sino que verdaderamente la palabra, el mensaje cristiano produzca un impacto en mi experiencia humana, antropológica, y que yo tenga la experiencia de que mi vida está iluminada por la palabra. Para que poco a poco, y con esto termino, poco a poco, vaya pensando como Jesús, sintiendo como Jesús, actuando como Jesús, esperando como Jesús, para que mi experiencia humana sea semejante a la experiencia humano-divina. Porque si mi experiencia humana es semejante a la experiencia humana de Jesús, tengo el convencimiento de que en realidad estoy haciendo experiencia de Dios. Que haga 2 o 3 preguntas, venga. Grupo 15. Pues el grupo 14. Bueno, a ver si ahora no hay ningún grupo, nadie que haga preguntas. Grupo 13. Venga. Padre, el grupo donde he participado en el tema del anuncio del querigma, invitados al discipulado de Jesús, hacen la siguiente pregunta. Como laico, ¿qué estrategias utilizar para tener un trato más íntimo con la Sagrada Escritura? Este es un tema pendiente para los católicos. Es decir, nosotros, por nuestra historia, por reacción a los protestantes decían que ellos solamente creían en la sola Escritura.
sin la tradición. Entonces, los católicos, por reacción, centramos mucho más nuestra atención en la tradición, en el magisterio de los papas, que en la Escritura. Y centramos, como los protestantes negaban la presencia de Jesús en la Eucaristía, nosotros potenciamos mucho la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero nos olvidamos de la Escritura. Es verdad que el concilio la recuperó, pero todavía hoy por hoy sigue siendo una tarea pendiente. Entonces, las parroquias nos tienen que enseñar a orar con la Escritura. Los católicos tenemos que empezar a saber orar con la Escritura. Ya les he dicho, durante 1100 años no ha habido adoración. ¿Cómo se alimentaba la fe de los cristianos hasta el punto de que muchos han llegado a ser santos? Con la Escritura, con la Sagrada Escritura. Por tanto, todos nosotros tenemos una obligación de frecuentar la lectura orante de la palabra de Dios. Lectura orante, lectio divina. Entonces, si hay, aprovéchenlo para probar. Si no hay, pidan en la parroquia que haya un espacio de lectio divina. Igual que hay un espacio, los jueves eucarísticos hay adoración, pues debería haber en la parroquia un día donde se rece a partir de la palabra de Dios. En el día de ayer, en su ponencia sobre la vida cristiana, participación en el misterio de Cristo, el grupo realizaba una pregunta. ¿Qué tip nos puede dar para utilizar después de recibir la comunión, para no dejarnos robar la gracia, aparte de la oración? ¿Qué tip nos puede dar? ¿Qué estrategias, qué métodos? Todo lo que hablé ayer es eso, saber que Cristo vive en ustedes. Ustedes son portadores de Cristo, tomar conciencia de que no se representan a sí mismos. Que cuando visitan a un enfermo, ustedes están siendo mediación de Cristo. Por tanto, cuando ustedes tienen una discusión con alguien, ustedes están representando a Cristo. ¿Por qué? Porque han comulgado, porque Cristo está unido a ustedes. Por tanto, hombre, todos actuamos espontáneamente, pero si tomamos conciencia de que Cristo ha tomado posesión de nosotros, pues a lo mejor nos tenemos que recomponer en nuestros comportamientos. Por tanto, esa es la forma de que, claro, tenemos que hacer un ratito de oración, pero no termina todo en la oración, termina luego que después nosotros tenemos que recomponer nuestro modo de actuar al modo de actuar de Cristo. Por eso luego nos confesamos, porque habiendo recibido a Cristo, nos damos cuenta que no actuamos como Cristo. Ese es el pecado. Entonces, claro, hay un ejercicio permanente de tomar conciencia de que estamos actuando en nombre de Cristo. A lo mejor las 24 horas del día no podemos, pero a lo mejor a lo largo del día hay algún momento importante, clave, y entonces tenemos que tomar conciencia que vamos a actuar en nombre de Cristo. Ya. Siguiente grupo. El día lunes
hubo una pregunta que faltó decir aquí. ¿Cómo hacer que el sacramento toque la persona? ¿Hay algún modo más de tocar la persona que comulgar? Otra cosa es creer en el poder del sacramento, pero ¿puede Cristo hacer más que hacerse alimento para tocarnos? ¿Puede hacer Cristo más que para representar su amor un hombre y una mujer? Otra cosa es que tengamos fe en que la unión entre un hombre y una mujer representa el amor de Cristo a su iglesia. O sea, el problema es creer en los sacramentos, en el poder de los sacramentos. En el poder de gracia, de gracia. El día miércoles, esta otra pregunta. ¿Cómo hacer para ser uno más y no uno de tantos? Para no ser uno más, para ser uno más, pero no uno de tantos, ser uno más, conviviendo con la gente, no siendo raros. A veces los cristianos creemos que porque somos cristianos tenemos que ser gente. No, somos gente normal, muy bien. Pero no somos uno de tantos. Porque aparte de ser normales, dijimos, la representación de Cristo. Por tanto, ¿cuándo pasamos de ser uno más a uno de tantos? Cuando yo, en mi intención y en mi realización, represento a Cristo. Pongo un ejemplo. Somos tres hermanos. Yo, cristiano, tengo que ser igual de hermano que mis otros dos hermanos. O sea, tengo que ser un buen hermano. Pero mientras que para mis hermanos que no son creyentes le basta con ser buen hermano, yo, que además de ser hermano soy cristiano, tengo que aportar un plus. Representar a Cristo. Entonces a lo mejor hay una pelea entre los hermanos. ¿Quién tiene que pacificar? A veces ¿quién tiene que pasar por tonto? Por tanto, en esa diferencia es donde manifestamos a Cristo y su poder. Si yo, porque soy cristiano, no cumpliera los mínimos de un buen hermano, pues entonces no solamente no sería buen cristiano, sino que escandalizaría. Hay muchos cristianos que, como se creen cristianos, no viven lo normal y escandalizan. Por tanto, yo tengo que ser buen hermano, pero como cristiano soy apóstol, testigo de Cristo, y en determinadas circunstancias Cristo a través de mí o a mí me obliga a aportar un plus, un más. Entonces los cristianos eso lo tenemos que hacer. Porque nosotros tenemos otra razón. Yo con mis hermanos no solamente
mi razón de convivencia con ellos es mi fraternidad, el ser hermanos de carne, sino que además con mis hermanos yo tengo una razón mayor, que es que quiero ser testigo de Cristo, para ver si, viéndome a mí actuar, puedan encontrarse con Cristo. Otra pregunta de ese mismo día es la siguiente. ¿Es posible que se genere el querigma en el diálogo con un protestante? Si el querigma puede ser incluso en un diálogo entre católicos, ¿por qué no puede ser con un protestante? Hombre, se supondría que en el querigma nos tendríamos que encontrar, porque como el querigma es lo más esencial, es lo común entre todos los cristianos, se supone. Estamos hablando de cristianos. Claro, si hablamos a lo mejor de alguna secta, pero el querigma es lo fundamental, es lo que realmente nos une a todos los cristianos. Por tanto, sí, incluso entre nosotros nos podemos anunciar el querigma y deberíamos anunciarnos el querigma. No estaría mal anunciárselo a un protestante y el protestante que nos lo anuncia a nosotros. Puede haber un anuncio de bien, no pasa nada. Siempre que haga justicia al acontecimiento de Cristo. Pero si no hace justicia al acontecimiento de Cristo, entonces es que no tenemos una fe común, es otra cosa. En el día de ayer surgió otra pregunta. ¿De qué manera podemos ejercitar el sentido de la fe para pasar de lo visible a lo invisible? Hoy he explicado, haciendo experiencia de fe, hoy he explicado un poco qué elementos nos permite hacer el sentido de la fe. El sentido de la fe se aviva con la experiencia de fe. Porque el sentido de la fe se pone en juego para tratar de hacer experiencia de fe, de encontrarnos a Jesús en nuestra vida. Si yo doy por supuesto que Jesús está en mi vida, yo no ejercito el sentido de la fe. Pero si yo quiero encontrar a Jesús en mi vida, tengo que ejercitarme. Si además esto lo comparto en un pequeño grupo, unos a otros tratamos de ayudarnos a mirar, porque a lo mejor yo le cuento a alguien lo que me está pasando, yo no veo nada, y el otro me dice, no, pero tú no te estás dando cuenta. Entonces, la fe del otro también enciende mi fe. La fe compartida alienta el sentido de la fe. El acompañamiento personal y espiritual, que lo hemos hablado antes. Porque yo a veces siento cosas, pero si no tengo a alguien a quien contárselo, entonces no tengo la capacidad de formularlo y de que alguien me dé luz. Muchas veces sentimos cosas. Y solamente cuando lo hablamos a alguien es cuando tomamos conciencia realmente de lo que nos pasa. Si encima ese alguien nos aconseja, pues estupendo. Acompañamiento. O sea, son estos elementos, la búsqueda de la experiencia, el compartir la fe en comunidad, el tener el acompañamiento, la vida de oración y sacramental, la lectura de la palabra, todas estas cosas van de una forma vivencial, todo esto va alentando mi sensus fide, mi sentido de la fe. Siguiente grupo. ¿No hay nadie más? Uy, por Dios. A ver, pues entonces coger que pregunte. Breves, preguntas breves y concisas. Bueno, estamos hablando del primer querigma, cómo se anuncia el primer anuncio a una persona que es discapacitada sensitivamente.
discapacitada. O sea que tiene, por ejemplo, que tiene 16 años, pero su mentalidad es de 5 años. Ya, pero eso va... Eso, vamos a ver, eso va por otra línea. Claro, ahí hay que despertar a la fe, pero va por otra línea, no va por una línea de tipo de anuncio racional, sino a lo mejor ahí es más por gestos, por lenguaje simbólico. O sea, las personas discapacitadas, hay pedagogías, hay dinámicas que hay que aproximarse a ello. No le podemos tratar como si fuera alguien con plenas capacidades. Entonces, ahí sí que vale mucho el cariño, el testimonio, los signos. La fe a esas personas muchas veces le entra más por los sentidos que por la cabeza. El ponerse a rezar delante de una figura, de una imagen, y poner una música de fondo, eso va creando un sentimiento, un sentir. O sea, hay que buscar caminos, pero eso no es primer anuncio, es otra cosa. Igual que a los niños, a un niño de 3, 4, 5 años no se le hace un primer anuncio, se llama el despertar a la fe. Entonces, es iniciarles al lenguaje simbólico, es iniciarle a las oraciones, es que el niño vea que los adultos cuentan con Dios. Entonces, el niño va despertándose a la fe. A un niño no se le hace un anuncio. Es otra dinámica, son dinámicas distintas, pero necesarias, ¿eh? Sí, otra pregunta. Nos comentaba que se sorprendía de que encontró en el país, en las varias ciudades, las capillas de oración y el sagrario o el oratorio. ¿Sí? A ver, de que encontró aquí que se hacía oración o adoración en las capillas y en el sagrario, que es decir, que a mí no me sorprendió que se haga adoración. A mí lo que me sorprendió es capillas con expuesto el Santísimo con custodia en un lugar, iglesia, donde por definición hay un sagrario. ¿Por qué no hacer la oración al sagrario y hacer una capilla paralela fuera de la iglesia con una exposición del Santísimo empotrada en la pared? La oración se hace habitualmente delante del sagrario y solamente de forma extraordinaria, léanse el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa, se hace en el altar y con toda la celebración que hicimos ayer. Eso es tan extraordinario en la vida de la Iglesia que se le rinde toda la liturgia que hicimos ayer. Porque si no, el lugar ordinario de la adoración es el sagrario. Que tan presente está en el sagrario la Eucaristía como cuando está expuesto. Pero además es una barbaridad que en el mismo templo se esté celebrando la Eucaristía y la gente, en vez de estar en la Eucaristía, está
adorando. Se va y va a comulgar. Eso es una barbaridad. La fuente es la Eucaristía. La fuente es la Eucaristía, no el Santísimo expuesto. El origen es la Eucaristía. Que por cierto, la Eucaristía no se reduce solamente a pronunciar las palabras de Jesús. Toda la celebración es Eucaristía. Por tanto, la persona que está adorando, la misa se está realizando, llega el momento de la comunión, va, comulga y vuelve, no ha entendido nada. Nada. Está cosificando al Señor. Está cosificando al Señor. No entiende lo que es la Eucaristía. Cuanto menos les pediría que los que están en esa situación hagan una catequesis sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el origen y meta de la vida cristiana, la fuente y cumbre de la vida cristiana, la Eucaristía, no la adoración al Santísimo. Y les vuelvo a decir lo que les dije. 1100 años de la Iglesia no se adoró. ¿No se adoró? Estaba reservado el Santísimo, la Eucaristía, en un columbario para llevárselo a los enfermos y a los moribundos. Pero no se iba a adorar. San Agustín no adoró. San Gregorio Magno no adoró. San Juan Crisóstomo no adoró. San Ambrosio no adoró. Padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia. Pero todos ellos, desde el primer domingo de la resurrección, celebraron la Eucaristía. Muchos cristianos dieron la vida por celebrar la Eucaristía. Incluso niños dieron la vida por llevar la Eucaristía a los enfermos. Creían en la Eucaristía. Era el centro de la vida cristiana. Pero no adoraban. La Iglesia, a partir del siglo XII, XIII, empieza la adoración, bendito sea Dios. Fundamentalmente en el sagrario. Y solo de un modo muy extraordinario, a partir de los protestantes que negaban la presencia de Cristo, se empezó a adorar, exponiendo al Señor, pero de una forma muy extraordinaria. Y solo algunos monasterios y algunas iglesias, bajo permiso del obispo, y muy pocas en las diócesis, muy pocas, una o dos en las diócesis, bajo permiso del obispo, tenían adoración perpetua. Porque estaba garantizado por una congregación que las 24 horas del día estaban adorándose. Eso es que yo solo he visto en Medellín. Yo he visto en Medellín, fue donde me escandalizó. Capillas abiertas, el Santísimo allí, vacío. Es que alguien dice, es que hay que adorar 24 horas. Si hay 24 horas, si durante 24 horas
Ahí hay personas adorando, con permiso del obispo, bien, pero las mayorías de las capillas que hay ahora mismo no es así. No es así. Se está tratando al Santísimo, como si fuera una imagen de la Virgen, de mi pueblo. Yo cuando voy a mi pueblo, vaya a la hora que vaya, yo sé que hay un ventanuco donde la Virgen de mi pueblo, que está al final, le doy a la luz y yo rezo mi Ave María, lo que tenga que hacer, yo, quien sea. Pero es una talla. Representa a la Virgen, pero es una talla de madera. Pero la Eucaristía, la presencia del Señor, sin culto, se pone ahí. Y no sé cuándo se cambiará. Pero si está el sagrario. Otra pregunta. Buenas noches. ¿De qué manera podemos evitar que dentro de la Eucaristía se canten, valga la redundancia, cantos protestantes dentro de la Eucaristía, en la celebración? Habría que ver la letra. Criterio. Hay que ver la letra. Porque puede haber cantos que son protestantes, pero son cantos que en el contenido teológico, en el contenido de la letra, no es ajeno a nuestra fe. Ahora, si esos cantos en la letra dicen cuestiones contrarias a nuestra fe, no se pueden cantar. No se pueden cantar. Pues entonces estamos cantando algo, dice, quien canta, reza 2 veces. Si estamos cantando unas letras que no tienen contenido católico, pues entonces no se puede cantar. Que son un canto de alabanza al Señor, que es compatible, yo personalmente no lo veo problema. Luego está el mal gusto de algunas músicas, que utilizamos músicas famosas, porque como nos gusta, le cambiamos la letra y lo metemos. Yo recuerdo cuando yo tenía 17 y 18 años que se hizo famosa en una canción, y la cantaban los jóvenes, una canción de Coca-Cola. Al mundo entero quiero dar... ¿Aquí no se cantó esa canción? Era Coca-Cola, claro, cambiaron la letra, pero todos cantábamos esa canción y entonces todo el mundo estábamos con la Coca-Cola. Es una barbaridad. O sea, hay que tener gusto, hay que tener sensibilidad. Pero yo, en principio, si la letra no es contraria a la fe, pues bueno, a la fe católica. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué significa que la formación debe ser integral y cómo se relaciona con todas las dimensiones de la vida eclesial? Bueno, os lo he repetido hasta la saciedad. Tenemos que formar la cabeza, tenemos que formar el corazón, tenemos que formar las acciones y tenemos que formar nuestra esperanza. Eso es formar todas nuestras dimensiones de la vida persona. Y hemos dicho, por tanto, pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús y esperar como Jesús, la persona completa. Pero esa vida de Jesús, dije el otro día, ha pasado a la Iglesia. Por tanto, todas las dimensiones de la vida de la Iglesia reproducen todas las dimensiones de la vida de Jesús y nos configuran nuestras dimensiones personales.
¿Dónde formamos nuestro pensamiento? Pues conociendo el mensaje cristiano. El mensaje cristiano nos da una forma de pensar. ¿Dónde formamos nuestro corazón? En las celebraciones litúrgicas, que es donde vamos entrando en sintonía con el misterio de Cristo. ¿Dónde formamos nuestras acciones? Pues a través de la palabra de Dios, los mandamientos, a través de la voluntad divina, vamos formando. Eso nos lo dice la Iglesia, los mandamientos. ¿Dónde formamos nuestra esperanza? En la oración. El Padre Nuestro es la oración de la esperanza. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre. El deseo de que el mal no venza, el deseo de vencer toda tentación. Es la esperanza el Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo formamos toda integralmente? Pues todo el ser humano tenemos muchas facultades. Esas facultades tienen que compatibilizarse con todas las facultades de Cristo. Y la mediación es las dimensiones de la vida cristiana de la Iglesia. Por eso hay que iniciar en la vida de la Iglesia. ¿Alguna pregunta más? ¿Es correcto aplaudir durante la misa? Precisamente lo digo en el Santo o en el Gloria, porque muchas veces, yo tengo entendido que no, pero se comete el error. Y lo he visto en varias... Vamos a ver. Todo tiene su justa medida. Y todo tiene su lugar. Que en una misa con niños, que no de niños, se aplauda, es lo más normal. Porque al niño tienes que ayudarle un poco. Pero justamente hay momentos de aplaudir y hay momentos que hay que ayudar al niño a guardar silencio. Que en una celebración litúrgica, en un momento de gozo, también aplaudamos o nos alegremos, bien. Pero si toda la celebración litúrgica es aplaudir, bailar, pues mal. Hay sentido común. Hay sentido común. ¿Explico? Y luego también esto va en sensibilidades. En España, nadie en el País Vasco aplaudirá, porque es gente con un carácter serio, sobrio. En cambio, en Andalucía tendrán facilidad. A los del País Vasco habrá que decirle, hombre, pon un poquito de vidita, pon un poco de vida, ¿no? Y a los andaluces habrá que decirle, chico, que todo no es das palmas. O sea, a ver, yo creo que hay que ser un poquito sensatos. Un poquito sensatos. Entonces, hay momentos. Ahora, ¿que siempre hay que aplaudir? Pues no. Y es que si uno no una misa no aplaude, incluso baila, no ha hecho una misa feliz y maravillosa, pues no. Que en un momento determinado, en una canción, porque la vida de la comunidad lo está pidiendo, pues venga, vamos a aplaudir, vamos a alegrarnos, pues sí. O sea que todo tiene su sentido, Vamos, esto que estoy diciendo, en tiempo de Juan Pablo II los aplausos eran... Llegó Benedicto XVI y lo primero que hizo en la JMJ de Colonia fue aguantar a los jóvenes 10 minutos en silencio para que los jóvenes bajaran los humos. Juan Pablo II era más campechano y Benedicto XVI era más sobrio. Entre Juan Pablo II y Benedicto XVI pues podemos buscar un término medio, una sensibilidad, o sea que sentido común, de verdad. Y no dogmaticemos en cosas que son secundarias. El dogma, donde hay que tener el dogma,
Si no, la lectura del Evangelio de hoy o de mañana. Bueno, a ver, alguna. Allí. Cinco minutos y lo dejamos. Buenas, Baby Fernández. La pregunta la tengo clara, acláremela usted para reafirmar si estoy equivocada. Cuando estamos en nuestra misa, cuando ustedes van al espacio del Padre Nuestro, ustedes evocan al Padre Nuestro así, pero nosotros debemos hacerlo así o así. El Padre, o sea, los sacerdotes tenemos que hacerlo así, primero porque recogemos la oración de todo el pueblo de Dios y porque en el fondo estamos mostrando el icono de Cristo, que es el que recoge y lo lleva al Padre. Eso es lo que está mandado. No hay ningún otro mandamiento respecto al pueblo de Dios. En ningún sitio está mandado que hay que rezarlo así. En ninguno. En ninguno está mandado que hay que rezarlo así. En ninguno está mandado que el pueblo rece así. No está mandado. Y como no está mandado, cada uno que lo haga expresando. Y no critiquen al otro que lo haga de forma diferente. No dogmaticemos lo que no es dogma. Corren por ahí algunos vídeos que están haciendo mucho daño. Hay vídeos que pontifican y dicen barbaridades. Que uno tiene que recibir la comunión de rodillas, con las manos así. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Aún así, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Y los curas tendremos que respetarlo en su justa medida. Pero a ver si algunos somos más papistas que el Papa. Y cargamos sobre los hombros cargas que el Señor ni la Iglesia ha cargado. Seamos más sencillos. El Señor no mira si nos ponemos de rodillas, si nos ponemos así. ¿Saben lo que mira el Señor? Nos creemos que porque hacemos algo distinto somos más dignos, que somos indignos todos. Es el Señor el que nos dignifica, queriendo unirse a nosotros. Seamos sencillos, de verdad, la fe cristiana es sencilla, pero si es que el Señor se hizo sencillo. ¿Cómo repartió el pan Jesús en la Eucaristía, en la última cena? Por Dios. Seamos sencillos. No compliquemos las cosas. Que nuestro Señor se ha hecho sencillo para poder estar cerca de los sencillos. Pero si nosotros complicamos las cosas, a lo mejor lejos de abrir las puertas al Señor, se las dificultamos. Tenemos que aprender a ser del Espíritu de Jesús, no de nuestros espíritus. Señor, mandamos que baje un rayo y mate a estos que no nos ha dejado meternos en su
Pero qué barbaridad, ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Seamos fraternos, no creamos divisiones, que estamos unidos en la Eucaristía. Nos va a separar un gesto. ¿No se dan cuenta qué barbaridad? No oigo. No, que le den un micrófono. Padre, muchas veces son los mismos sacerdotes los que generan esas confusiones, porque vamos a una parroquia, el párroco nos dice una cuestión, no pueden rezar el Padre Nuestro así, ese gesto solamente le pertenece al sacerdote, ustedes deben tener. Vamos a otra parroquia y nos dice, hagan lo que quieran, el otro dice, no, sí, entonces son ustedes los sacerdotes, con todo el respeto que muchas veces producen tiene eso. toda la razón, tiene toda la razón. Pero yo le digo, con toda la razón que le digo, la razón de fondo que le digo es, estamos unidos en lo esencial. Lo otro es accesorio. Hombre, vamos a ver, yo puedo rezar, no cura, sino uno de ustedes puede rezar así, discreto, o puedo rezar así. Si estoy rezando así, ¿qué estoy pretendiendo decir a los demás? Ahora, que alguien rece así, que otro rece así, bueno. Pero que rece el Padre Nuestro, porque rezamos el Padre Nuestro como papagayos. Estamos muy pendientes de las manos. Pero ¿y del contenido? No sé si fue aquí o el otro día que tuve que parar para rezar despacio. Padre Nuestro, tuve que decir... O sea, estamos pendientes de las manos y no estamos pendientes de la oración que Jesús nos enseñó. Seamos sencillos, Vayamos a lo esencial. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida con cosas que el Señor no nos las ha complicado? Léase a San Pablo. No carguen a los demás con cargas inútiles, que son inútiles. Si eso ni quita ni pone, recen bien el Padre Nuestro. ¿Alguna pregunta más? La última. Bueno, yo quiero hablar sobre la paz. Cuando es el momento de la paz, se tiene que mover las personas para otro lugar, porque yo veo que a veces se comienza el ofertorio y la gente todavía se está moviendo. ¿Y qué es en sí la paz? El signo ritual de la paz es muy discreto. Al de al lado y ya está, al de al lado, el de adelante, el de atrás, en el círculo, porque es un signo. Entonces, se supone que si yo doy la paz al que está a mi lado, se lo estoy dando a todos. Ahora, si voy de la iglesia de beso en beso, de paz en paz, no estoy dando la paz cristiana, estoy de relaciones públicas. Pero eso es otro momento. Cuando termine la misa, hacemos de relaciones públicas, que está muy bien, Oye, sí, ¿y qué tal está tu marido? O tu hijo. Pero eso fuera. Vamos a ver, los signos litúrgicos son muy discretos, porque son signos. Entonces, yo doy la paz a alguien,
Pero a ese alguien con el cual me ha sentado, le estoy dando la paz, le reconozco a mi hermano y reconozco a mi hermano a todos los demás. Eso sí, mujeres, no sé aquí, pero cuando se dé la paz, se da la paz. No unos dedos así puestos. Unos dedos, cuando tú vas a coger, vas a dar la paz a una mujer, te dan los dedos, entonces una cosa blanda, una cosa... Pero dice, bueno, esta mujer parece como que le estoy violentando. La paz es la paz. Los signos litúrgicos son signos. Hay que hacerlos bien y son discretos, son pequeños. Ya está, porque se supone que ese signo de la paz a los que están cerca es para todos. Muy bien, buenas noches. Mañana, ya.